Hola a todos, bienvenidos. Es en este momento un momento complicado en la Argentina, desde donde transmito. La expresión medios de comunicación jamás había sido tan irónica como esta última semana. Y a falta de noticias reales, los opinólogos, rumorólogos, las teorías de fans de la realidad empiezan a proliferar en YouTube y otros sitios web. Realmente tengo muy poco interés en sumarme a ese circo grotesco. Lo que voy a hacer acá es lo que sé hacer, hablar sobre temas de filosofía. Eh, ¿Qué es una guerra? A primera vista parece una pregunta fácil de responder, pero en realidad cuando nos salimos de hechos como la Segunda Guerra Mundial, necesitamos una definición rigurosa para decir esto es una guerra, esto no. Los romanos clasificaron los tipos de guerra sin detenerse a pensar demasiado en qué era una guerra en el concepto general, y distinguieron entre la guerra externa o guerra propiamente dicha, que donde se enfrentaba Roma a otra ciudad-estado, la guerra social, donde se enfrentaba Roma, el Estado, a las fuerzas económicas internas del imperio, la guerra civil, donde se enfrentaban romanos a romanos, y la guerra servil, donde se enfrentaban los romanos contra sus esclavos. Esta clasificación tiene varias cosas curiosas. Una de ellas es que hayan hecho una categoría aparte, propia de la guerra social, aunque hubo un solo conflicto de esa naturaleza. Appiano usa el término guerra civil en el sentido amplio de guerra interna para distinguirlo de la guerra exterior, y así por ejemplo incluye la guerra de Espartaco entre las guerras civiles, aunque técnicamente fue una guerra servil. Este uso pasó a la Edad Moderna, la distinción entre la guerra, que enfrentaba a dos estados, y la guerra civil, que enfrentaba a los habitantes de un mismo estado. Esta terminología tiene dos defectos principales. Uno es que presupone el Estado como única fuerza importante, como única institución capaz de hacer guerras, algo que hoy en día ya no es así. Hay organizaciones sectarias, cuasi estados, está el bandolerismo que controla porciones del territorio que terminan formando un cuasi estado, están las corporaciones. Hoy en día el Estado ha dejado de ser el único agente de la política. Por otra parte, hay veces en que el límite entre la guerra y la guerra civil no es claro. Por ejemplo, en una guerra de secesión, como la que enfrentó a los estados del norte de Estados Unidos contra la Confederación del Sur, llamarlo guerra civil implica tomar partido por un bando, en este caso por los que vencieron, que es por el partido que suelen tomar bando los historiadores, y por eso hablan de la guerra civil americana. Pero si uno lo llama guerra, también está tomando partido, está diciendo que eso fue un enfrentamiento entre dos estados, entre dos naciones, y por lo tanto está tomando partido por el partido de la secesión. O sea, es una terminología muy poco conveniente esta. Hoy en día la ONU define una guerra como un enfrentamiento entre dos grupos de hombres armados que se disputan un territorio y en el cual mueren al menos 300 personas. Abandonó toda distinción entre guerra interna, guerra externa, guerra de esclavos. No, ni siquiera tiene que ser una guerra entre estados, una guerra. De ahí que términos que se usaban como metáfora al hablar de guerras de pandillas pueden llegar a ser literales hoy en día. Muchos seguidores de este canal son mexicanos y ustedes saben lo difuso que puede ser el límite entre una guerra civil y el bandolerismo. Muchas veces
esto ocurría en la antigüedad con las rebeliones de esclavos, se quiere mostrar una guerra como si fuese un problema de bandolerismo. Viceversa, grupos de bandoleros se ponen toda clase de distintivos ideológicos y hablan de la revolución del pueblo para encubrir la verdadera naturaleza de sus actividades, para mostrarse como un grupo revolucionario que ha tomado el poder para cambiar el régimen, cuando lo cierto es que son bandoleros. Esto ocurre con los carteles de la droga en Latinoamérica, con los señores de la guerra en África, y ha habido otros casos. En otro orden de cosas, otra distinción de la guerra, Cicerón distinguió entre la guerra entre enemigos y la guerra entre rivales, diciendo que esta última era una especie de competencia deportiva donde se pactaban reglas y quedaba muy poco rencor entre los enemigos después del conflicto. Era un modo de solucionar un problema político. Y la guerra entre enemigos, que se peleaba more ferandum, como acostumbran las fieras. Es decir, se exterminaba al enemigo, se mataba a los hijos para evitar venganzas, se esclavizaba a los sobrevivientes, se peleaba como pelean los animales. En un sentido similar, aunque distinto, el mariscal von Clausewitz distinguió entre la guerra civilizada y la guerra salvaje, que tenía características parecidas a la de Cicerón y a la distinción de Cicerón, y probablemente esté inspirada en ella, pero von Clausewitz vio el sentido práctico en esto, no lo vio como una distinción moral. No es que la guerra civilizada sea peleada por mejor gente. Lo que ocurre es que es peleada por gente más racional. La guerra salvaje, como la que enfrentaba en su tiempo a las tribus de Hawái, que terminaron con un rey único para toda la isla, eran guerras totales y apasionadas. Se peleaba por odio y se peleaba por completo. Peleaban los hombres, peleaban las mujeres, peleaban los niños, se arrasaba el territorio, peleaban los dioses, el vencedor destruía la religión del vencido. En cambio, la guerra civilizada nunca es una guerra total. La guerra está limitada por convenciones y por intereses. No pelea toda la sociedad y a veces no se pelea por odio, se pelea por un fin estratégico, y cuando se cumplió el fin estratégico se termina la guerra. La diferencia entre lo que decía von Clausewitz y lo que decía Cicerón es que von Clausewitz dice que si en la guerra civilizada no se matan prisioneros y no se destruyen cultivos, no es por una cuestión moral, es porque es muy poco práctico. Destruir un campo de cultivo no tiene ningún sentido práctico, porque después uno tiene que volver a cultivarlo para alimentar incluso a sus prisioneros. Y tomar prisioneros, rendirlos, quitarles la voluntad de luchar y convertirlos en aliados a la fuerza o en una colonia es mucho más útil que matarlos. O sea, no era una cuestión de progreso moral, simplemente se pelea la guerra de modo más racional en la civilización. Por eso, dice von Clausewitz, las guerras que abarcan todo un territorio, como fue las guerras napoleónicas, o después de su muerte las guerras mundiales, son un poco un regreso a la guerra salvaje, a la guerra total, porque no hay países neutrales con poder de establecer reglas, y por lo tanto los beligerantes no temen romper los códigos de la guerra, porque nadie se lo va a echar en cara. Es un pacto sin garantes. En la Segunda Guerra Mundial se estaban enfrentando los 5 imperios más grandes del mundo, y si rompían los códigos de la guerra, ¿quién se lo iba a echar en cara? La India, Argentina, Suiza. No había una fuerza neutral con poder para hacerles valer las reglas.
En cambio, una ciudad-estado como Esparta, que debía su poder a ser la potencia hegemónica de una confederación, si rompía las reglas de la guerra, se iba a poner a toda la confederación en contra. Por lo tanto, le convenía respetarlas. No era una cuestión de moral, era una simple cuestión estratégica. Era más negocio respetar las leyes de la guerra que violarlas. Goethe dijo por su parte que la piratería, la guerra y el comercio todo es lo mismo. Y esta distinción es interesante porque al eliminar, Goethe dice que el comercio y la guerra son piratería especializada. Y al eliminar la piratería de los libros de historias, al convertirla en algo pintoresco y anecdótico, a mostrar el pirata como Johnny Depp, y al no tener una visión realista de la piratería, perdemos de vista lo que son realmente la guerra y el comercio. Los imperios comerciales nos parecen más pacíficos de lo que son realmente, cuando lo cierto es que, como todo especialista, llegado el caso, vuelve a su negocio antiguo, si no puede ganarse la vida con la especialización. Esto ocurre hoy en día con el imperio japonés o con el imperio americano. Ocurrió siglos anteriores con el imperio holandés. Y por otro lado, la guerra es difícil de mostrar cuando comprendemos que es piratería especializada. Es difícil de mostrarla como una acción heroica, una lucha por la libertad y contra la tiranía y a favor de la democracia, bla bla bla, cuando nos estamos dando cuenta que un ejército es simplemente un grupo de bandoleros organizado e institucionalizado. Empezamos a ver la guerra como lo que es realmente. Quiero volver por último a esa definición de la ONU. Una guerra es un conflicto entre dos grupos de hombres armados que se disputan un territorio en el que mueren al menos 300 personas. ¿Por qué 300? Si lo pensamos un poco, ese número es totalmente convencional y arbitrario. ¿Por qué no 1000? ¿Por qué no 200? Un conflicto armado donde han muerto 299 personas, ¿no es una guerra hasta que no muere una más? Y si no es una guerra, ¿qué es? Esa definición nos damos cuenta que tiene una salvedad totalmente arbitraria. Si nos quedamos con lo que realmente vale de ella, una guerra es un conflicto entre dos grupos de hombres armados que se disputan un territorio, nos damos cuenta que hay una continuidad entre fenómenos que no se llaman habitualmente guerras y la guerra. Un asalto a un banco es una pequeña guerra, un asalto a una gasolinería es una guerra pequeña donde a lo sumo mueren 2 o 3 personas, quizás ninguna. Lo que pasa es que esta definición es incómoda porque si un asalto a una gasolinería es una guerra pequeña, entonces una guerra es un asalto grande. Un bufón dijo de bromas que la guerra de Irak fue un asalto a una gasolinería, que Estados Unidos estaba gastando más de lo que producía. Cuando vos gastás más de lo que producís, tenés dos opciones: o ahorrás o asaltás una gasolinería. El gobierno decidió asaltar una gasolinería. Ja, 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 risa. Bueno, yo no veo el chiste. Yo creo que la guerra de Irak fue un asalto a una gasolinería. No metafóricamente, no de modo irónico, literalmente. El ejército de Estados Unidos es una banda de asaltantes muy grande que ocupó una gasolinería muy grande para hacer lo que suelen hacer los asaltantes: llevarse la recaudación. Y creo que tenemos que pensar en lo que es la guerra para perder la visión heroica de la guerra, que es totalmente inmerecida, y que por mucho que se hable en contra de la guerra y de la paz y a favor de la paz, mientras tengamos una visión heroica de la guerra, va a seguir habiendo gente, como dijo, que vaya a la guerra, como dijo Arquídamo de Esparta:
La guerra seduce al que todavía no la conoce. Por eso tenemos que conocerla. Hasta la próxima.